6 años después, el millonario miró al niño de 5 años junto a su exesposa y se quedó en shock. El Range Rover negro, impecablemente pulido, serpenteaba por la carretera sinuosa que conducía a Valle Azul, Asturias, reflejando el sol de la tarde en sus cristales tintados. Alejandro Vargas ajustó sus gafas de sol, el cuero del volante apretado con más fuerza de la necesaria entre sus manos. 15 años construyendo un imperio en Madrid, forjando su nombre entre los titanes del negocio. Y ahora, a sus 35 años, se veía obligado a regresar al pueblo que había jurado no volver a pisar. El GPS anunció que estaba a solo 8 kilómetros de su destino, pero cada metro recorrido parecía arrastrar consigo un torbellino de recuerdos que había sellado meticulosamente en los recovecos más profundos de su mente. Los árboles centenarios que flanqueaban el camino le parecían idénticos a los de su juventud, como centinelas silenciosos que atestiguaban su renuente vuelta. Señor Vargas, la reunión con la Junta Directiva de Tecnologías del Valle Azul ha sido confirmada para mañana a las 9 sms. La voz de Raquel, su asistente personal, resonó a través del sistema Bluetooth del coche, tan nítida y profesional como siempre. Gracias, Raquel. Prepara los documentos de adquisición y asegúrate de que los abogados estén listos, respondió Alejandro, con un tono seco y distante, la voz que había adoptado en los últimos años, desprovista de cualquier emoción personal. La verdad era que la adquisición de tecnologías del Valle Azul era solo una fachada, una excusa corporativa. La verdadera razón de su regreso residía en el testamento de su abuela, doña Elena Vargas, fallecida hacía apenas un mes. Como última voluntad, la matriarca había estipulado que Alejandro debía permanecer en Valle Azul durante al menos 3 meses para poder recibir su herencia, una fortuna considerable incluso para sus estándares actuales. El centro del pueblo apareció en el horizonte, prácticamente inalterado por el paso del tiempo. La misma plaza central empedrada, la misma iglesia blanca, con su imponente campanario, que siempre le había parecido demasiado grande para un lugar tan pequeño. Las mismas tiendas antiguas, con fachadas bien conservadas, que vendían artículos de antaño. Era como si el tiempo se hubiera detenido, preservando cada recuerdo que él había intentado borrar con uñas y dientes. Alejandro estacionó el coche frente al Gran Hotel Valle Azul, el único establecimiento en el pueblo que podía considerarse de lujo, una reliquia de tiempos mejores. Antes de que pudiera salir, su móvil vibró. Era un mensaje de Valentina, su prometida. Cariño, no olvides nuestra cena de compromiso el mes que viene. La lista de invitados necesita ser finalizada. Te echo de menos, mi amor. Guardó el teléfono sin responder. Valentina representaba todo lo que había logrado en Madrid. Refinamiento, estatus, conexiones empresariales impecables. Un matrimonio perfecto sobre el papel, pero que últimamente lo había llevado a cuestionarse sus elecciones, a sentir un vacío que ni siquiera su éxito podía llenar. El gerente del hotel lo recibió con una deferencia exagerada, claramente informado de quién era su nuevo huésped. Alejandro fue conducido a la suite presidencial, donde sus maletas ya le esperaban, meticulosamente colocadas. Desde la ventana, tenía una vista privilegiada del pueblo que alguna vez había llamado hogar. Decidió dar un paseo para familiarizarse con el área, o quizás para desafiar a los fantasmas de su pasado. Vestido con un impecable traje italiano que contrastaba con la atmósfera relajada y provinciana de Valle Azul, paseó por la calle principal. Algunas caras conocidas lo observaban con curiosidad. El chismorreo del pueblo ya en marcha,
pero nadie se atrevía a acercarse. Su expresión, fría y cerrada, desanimaba cualquier intento de familiaridad. Fue al pasar por la antigua heladería La Nube cuando su mundo se detuvo de golpe. A través del cristal empañado por el ambiente dulce y frío, vio a Sofía Beltrán, tan hermosa como en sus recuerdos más dolorosos. Su cabello castaño oscuro aún caía en suaves ondas sobre sus hombros, y su sonrisa, esa sonrisa que lo había atormentado en innumerables noches solitarias, seguía siendo la misma, capaz de iluminar un día sombrío. Pero eso no fue lo que hizo que su corazón diera un brinco. Junto a ella, tomado de la mano, había un niño de unos 5 años. Un niño con los mismos ojos verdes intensos y el mismo mentón decidido que Alejandro veía cada mañana en el espejo. El tiempo pareció congelarse. Sofía levantó la vista y lo vio. La sonrisa se borró de sus labios, reemplazada por una expresión de shock y algo más profundo, algo que él no había visto en años. Miedo. El niño, ajeno a la tensión repentina que envolvía a su madre, tiró de su mano, señalando emocionado los sabores de helado expuestos en el mostrador. Alejandro sintió que sus piernas flaqueaban. Todos los muros que había construido a lo largo de los años, toda la frialdad que había cultivado, todo el control que definía su existencia, se desmoronaron en un instante. Las preguntas estallaron en su mente como fuegos artificiales descontrolados. ¿Por qué nunca había dicho nada? ¿Cómo pudo ocultarle algo tan trascendental? Sin pensarlo, dio un paso hacia la puerta de la heladería. Sofía rápidamente tomó al niño en sus brazos y se dirigió hacia la parte trasera del local. Cuando Alejandro finalmente entró, ya habían desaparecido por la puerta del personal. Una joven empleada se acercó, sonriendo con una inocencia que contrastaba con su tormento. ¿Puedo ayudarle en algo, señor? Alejandro miró fijamente la puerta por la que Sofía había huido, su mundo girando en un torbellino de emociones largamente reprimidas. No, respondió automáticamente, su voz un murmullo apenas audible. No, no puede. Salió de la heladería como en un trance, su mente reproduciendo la imagen del niño una y otra vez. 6 años después de dejar Valle Azul, descubrió que no solo había huido de un corazón roto, había abandonado a un hijo cuya existencia ni siquiera conocía. Esa noche, solo en su lujosa suite, Alejandro Vargas, el despiadado CEO que había construido un imperio desde cero, lloró por primera vez en años. Los 3 meses que tendría que pasar en Valle Azul acababan de adquirir un significado completamente nuevo, y supo que su vida nunca volvería a ser la misma. ¿Qué harías si descubrieras un secreto tan impactante después de tanto tiempo? Comparte tus pensamientos en los comentarios. La noche se arrastró como una eternidad para Alejandro. Sentado en el balcón de su suite, con un vaso de whisky intacto frente a él, se permitió, por primera vez en años, sumergirse en los recuerdos que tan arduamente había intentado suprimir. Verano de 2018. El aire se llenaba con el aroma dulce de las magnolias en flor cuando conoció a Sofía en la biblioteca municipal, donde ella trabajaba como restauradora de libros antiguos. Todavía podía verla con claridad, equilibrada en lo alto de una escalera de mano, intentando alcanzar un volumen polvoriento. Su cabello castaño recogido descuidadamente en un moño suelto que dejaba escapar algunos mechones. ¿Necesitas ayuda?, preguntó él, y cuando ella se giró, sonriendo con una mezcla de sorpresa y encanto, algo dentro de él cambió para siempre. Su móvil vibró, trayéndolo de vuelta al presente. Era Valentina de nuevo. Alejandro, cariño, ya son 2 mensajes sin respuesta. ¿Todo va bien? Estoy un poco preocupada.
Deslizó el teléfono a un lado, incapaz de lidiar con la realidad de su compromiso en ese momento. ¿Cómo podría explicarle a Valentina que acababa de descubrir que tenía un hijo? ¿Cómo justificar que todo el futuro que habían planeado juntos podría desmoronarse en un instante? La mañana siguiente llegó sin que él hubiera pegado ojo. A las 8:45 estaba impecablemente vestido para la reunión en Tecnologías del Valle Azul, pero su mente estaba a kilómetros de distancia de cualquier adquisición corporativa. Señor Vargas, su asistente, Raquel, lo interceptó en el lobby del hotel, con una pila de documentos en sus manos. Le he traído los documentos revisados y... «Cancela la reunión», la interrumpió bruscamente, su voz cortante. «Pero, señor, los accionistas, reagéndala para la próxima semana». Su voz no admitía réplica. Sin esperar una respuesta, Alejandro se dirigió a la casa de su abuela, ahora su herencia. La mansión victoriana se mantenía majestuosa, aunque ligeramente descuidada. Sus fachadas de piedra y sus ventanas imponentes hablaban de una historia rica y compleja. En el jardín trasero, se encontró con doña Rosa, la ama de llaves que había servido a su familia durante décadas, su figura menuda y su cabello recogido en un moño estricto, una constante en el paisaje de su niñez. «Sabía que volverías», dijo la anciana con una sonrisa enigmática, sus manos arrugadas ocupadas con las rosas que su abuela tanto amaba. Elena siempre dijo que encontrarías el camino de regreso. Doña Rosa, vaciló Alejandro, el nombre de Sofía atascado en su garganta. La expresión de la ama de llaves cambió sutilmente. Así que ya sabes lo del pequeño Cristóbal. El nombre golpeó a Alejandro como un puñetazo en el estómago. Cristóbal. Su hijo tenía un nombre, una identidad que él desconocía. ¿Por qué nadie me lo dijo? Doña Rosa dejó sus herramientas de jardinería, mirándolo con una mezcla de compasión y reproche. Tu abuela lo intentó, Alejandro. Todas esas llamadas que nunca devolviste. Ella quería decírtelo. Las palabras lo golpearon como sucesivas olas de culpa. ¿Cuántas veces había ignorado los intentos de doña Elena de contactarlo, convencido de que eran solo intentos de hacerlo regresar al pueblo que tanto resentía? Sofía intentó encontrarte también, continuó doña Rosa, en los primeros meses, pero cambiaste todos tus contactos. Desapareciste por completo. El recuerdo de aquellos días lo asaltó de nuevo. La devastadora discusión, las duras palabras intercambiadas, su impulsiva partida hacia Madrid. Había bloqueado el número de Sofía, cambiado su dirección de correo electrónico, cortado todos los lazos posibles, convencido de que así podría borrar el dolor. Ella estaba embarazada cuando me fui, murmuró, más para sí mismo que para doña Rosa. Y ella aún no lo sabía, añadió la ama de llaves, sus ojos fijos en el horizonte lejano. Se enteró 2 semanas después. Elena la ayudó durante todo el embarazo. Se convirtió en una abuela para Cristóbal también. Alejandro se dejó caer pesadamente en el banco del jardín. Sus piernas ya no soportaban el peso de las revelaciones. Su abuela, siempre tan sabia, había cuidado de su hijo cuando él estaba demasiado ocupado construyendo imperios. Un ruido en la valla captó su atención. Cristóbal estaba allí, asomándose con curiosidad a través de los listones de madera. Por un momento, sus miradas se encontraron. Los mismos ojos verdes intensos, la misma curiosidad infantil que él reconocía en sí mismo. «¡Cris!». La voz de Sofía sonó, alarmada, y el niño desapareció rápidamente. Alejandro se levantó de un impulso, pero doña Rosa lo detuvo por el brazo. «Dale tiempo, hijo. No puedes simplemente irrumpir en sus vidas después de 6 años». «Pero es mi hijo», protestó, su voz quebrándose con la emoción. «Y durante 5 años fue solo de ella. Sofía lo crió sola,
construyó una vida, protegió a ese niño de cualquier dolor que tu ausencia pudiera causarle. Vas a tener que demostrar que te mereces un lugar en sus vidas. El peso de esa verdad lo golpeó con toda su fuerza. Su teléfono vibró de nuevo. Valentina, probablemente preocupada por su prolongado silencio. Pero, ¿cómo podía preocuparse por una boda en Madrid cuando su hijo estaba allí, a unas pocas casas de distancia, creciendo sin conocerlo? ¿Qué debo hacer, doña Rosa? La ama de llaves sonrió suavemente, regresando su atención a las rosas. Empieza por hacer lo correcto por primera vez en 6 años. Quédate. Enfrenta el pasado. Y sobre todo, prepárate para luchar por el derecho a ser el padre de ese niño. Alejandro se quedó en el lugar donde Cristóbal había estado momentos antes, sintiendo el peso de cada decisión equivocada que había tomado. Su vida meticulosamente planeada en Madrid ahora parecía un castillo de naipes a punto de derrumbarse. Y, sorprendentemente, esa perspectiva no lo asustaba tanto como debería haberlo hecho. Por primera vez en 6 años, Alejandro Vargas supo exactamente dónde necesitaba estar. ¿Crees que Alejandro podrá ganar el perdón de Sofía y la confianza de su hijo? Deja tu opinión en los comentarios. La mañana siguiente trajo consigo una determinación renovada. Alejandro se despertó antes del amanecer y, vestido con ropa de correr, algo que no había hecho en años, decidió recorrer las calles de Valle Azul. Necesitaba pensar, y el movimiento siempre le había ayudado a despejar la mente. Sus pasos lo llevaron inconscientemente a la calle del Roble, donde vivía Sofía. La modesta casa victoriana de 2 pisos, pintada en un suave tono de azul cielo, estaba en silencio a esa hora, un oasis de tranquilidad. Una bicicleta infantil roja yacía en el césped delantero, junto con algunos juguetes esparcidos, señales inequívocas de la presencia de Cristóbal. ¿Buscando algo, señor Vargas? La voz grave lo sorprendió. Don Santiago Beltrán, el antiguo jefe de policía y padre de Sofía, estaba de pie en su porche, con una humeante taza de café en las manos. Sus ojos, antes siempre amigables, ahora transmitían una frialdad calculada. Don Santiago, jefe Beltrán para usted, lo interrumpió el hombre mayor con voz gélida. Perdiste ese derecho hace mucho tiempo. Alejandro tragó saliva. Don Santiago había sido como un padre para él durante sus años con Sofía. Ahora, el resentimiento en su voz era palpable, un muro infranqueable. Necesito hablar con ella. No, no lo necesitas, respondió don Santiago, bajando los escalones del porche, su postura firme. Lo que necesitas es volver a tu vida en Madrid y dejar a mi hija y a mi nieto en paz. También es mi hijo, Alejandro protestó, su voz teñida de desesperación. ¿Hijo? Don Santiago soltó una risa sin humor. Un padre no abandona a su familia, Vargas. Un padre no desaparece durante 6 años sin dejar rastro. No lo sabía, Alejandro estalló, su voz resonando por la calle silenciosa. ¿Cómo iba a saberlo si nadie me lo dijo? ¡Baja la voz!, siseó don Santiago, mirando preocupado hacia la casa de Sofía. Ven conmigo. Caminaron en silencio hasta el pequeño café El Encuentro en la esquina, que acababa de abrir sus puertas. El aroma a pan recién horneado y café recién hecho llenaba el aire, un contraste reconfortante con la tensión entre ellos. ¿Sabes por qué Sofía nunca pudo decírtelo?, comenzó don Santiago, después de que se hubieron sentado en una mesa apartada. Porque aquella última noche dijiste algo que la destrozó por completo. Alejandro frunció el ceño, intentando recordar la niebla de su enojo. No quiero hijos, nunca los he querido. Este pueblo pequeño, esta vida tranquila, todo me asfixia. Necesito más, me merezco más.
citó don Santiago, palabra por palabra. Eso fue lo que gritaste antes de irte. El recuerdo golpeó a Alejandro como una bofetada. La discusión había sido brutal, nacida de su frustración ante la negativa de Sofía de mudarse a Madrid con él, de su miedo a ser atrapado en una vida que consideraba pequeña y limitada. Estaba enfadado, murmuró, más para sí mismo que para don Santiago. Era joven e inmaduro, y ella estaba embarazada, sin saberlo. Cuando se enteró 2 semanas después, ¿cómo iba a decírtelo? Habías dejado muy claros tus sentimientos sobre los hijos y la vida de pueblo. Alejandro sintió que el peso de su culpa se multiplicaba exponencialmente, pero ella podría haber intentado. Ella lo intentó, lo interrumpió don Santiago. Llamó docenas de veces, envió correos electrónicos, cartas. Todo regresó. Te habías rodeado de tantos muros que te volviste inalcanzable. El silencio que siguió fue ensordecedor, roto solo por el murmullo de las primeras conversaciones en el café. A través de la ventana, Alejandro observó cómo el pueblo despertaba lentamente. «Cristóbal», comenzó vacilante. «¿Cómo es?» Algo se suavizó en la mirada de don Santiago. «Es brillante, curioso. Tiene tu inteligencia y el corazón amable de su madre. Le encantan los libros como a Sofía, pero también le fascina el mundo de los negocios. La semana pasada, montó un puesto de limonada y creó un sistema de fidelización para sus clientes». Alejandro no pudo evitar sonreír con orgullo, una sonrisa que era casi dolorosa en su amargura. «¿En serio? ¿Pregunta por mí?» Sofía le dijo que su padre era un hombre de negocios que viajaba por el mundo, explicó don Santiago. No quería que se sintiera abandonado. Prefirió crear una historia que lo protegiera del dolor. «Necesito arreglar esto», declaró Alejandro, su voz firme con una nueva resolución. «Necesito ser parte de su vida». «¿Y tu prometida en Madrid?», preguntó don Santiago, sorprendiendo a Alejandro. «Sí, las noticias corren rápido en Valle Azul. ¿Cómo encaja ella en esos planes?». Antes de que pudiera responder, su teléfono vibró. Era Valentina de nuevo. «Alejandro, he reservado un vuelo a Valle Azul. Llego mañana. Necesitamos resolver esta situación juntos». El pánico se instaló en su pecho. 2 mundos que nunca deberían haberse encontrado estaban a punto de colisionar de manera explosiva. «Tienes mucho que resolver, Vargas», dijo don Santiago, levantándose. «Pero te diré una cosa. Si vuelves a herir a Sofía o a Cristóbal, no hay lugar en este mundo donde puedas esconderte de mí». Alejandro permaneció en el café, mucho después de que don Santiago se hubiera ido, observando cómo el pueblo cobraba vida. A través de la ventana, vio a Sofía y a Cristóbal pasando de camino a la escuela. El niño saltaba felizmente, tomado de la mano de su madre, contándole algo que la hacía reír. Su corazón se encogió. En menos de 24 horas, Valentina estaría allí, trayendo consigo todas las complicaciones de su vida en Madrid. Pero al mirar a su hijo, a su Cristóbal, Alejandro supo que algunas elecciones ya estaban hechas, incluso si aún no tenía el valor de admitirlo. Cogió su teléfono y, por primera vez en días, respondió al mensaje de Valentina. «No vengas. Hay algo que necesito decirte, y necesito hacerlo en persona cuando regrese». La respuesta fue inmediata. «¿De qué estás hablando? ¿Qué está pasando?». Alejandro vio a Sofía y a Cristóbal desaparecer por la esquina antes de responder. «La verdad, ¿cómo crees que Sofía reaccionará ante la presencia de Valentina? ¿Y cómo afectará esto a Cristóbal? Deja tus comentarios». La Biblioteca Municipal de Valle Azul, con sus paredes de ladrillo rojo y sus ventanas arqueadas, permanecía exactamente como Alejandro la recordaba. Después de 3 días de observar discretamente la rutina de Sofía y Cristóbal, descubrió que los miércoles ella todavía coordinaba el programa de lectura infantil.
escondida entre los estantes repletos de libros. Alejandro observó cómo Sofía dirigía la sesión. Su voz suave resonaba por la sala mientras leía El Principito a un grupo de niños sentados en cojines de colores. Cristóbal estaba entre ellos, sus ojos verdes brillando con fascinación ante cada página que pasaba. ¿Y cuál es la parte más importante del libro?, preguntó Sofía al grupo. ¿Qué es lo que es invisible a los ojos? Cristóbal respondió sin dudar, haciendo que el corazón de Alejandro diera un vuelco. Es con el corazón con lo que se ve bien. Sofía sonrió con orgullo, alborotando el cabello de su hijo con cariño. Exacto, mi amor. Después de la sesión, mientras los otros niños se marchaban con sus padres, Cristóbal se quedó, hojeando otros libros con curiosidad. Alejandro respiró hondo y, reuniendo todo su valor, se acercó a la sección infantil. «Ese es un libro excelente», comentó, señalando el volumen que Cristóbal sostenía, una historia sobre dinosaurios. El niño levantó la vista, la curiosidad evidente en su pequeño rostro. «¿Te gustan los dinosaurios?» «Me encantaban cuando tenía tu edad», respondió Alejandro, con el corazón latiendo salvajemente. «El Tyrannosaurus Rex era mi favorito». «El mío también», exclamó Cristóbal emocionado. «Pero mamá dice que el Triceratops era más guay porque era herbívoro y no hacía daño a nadie». Sofía apareció en ese momento, sus ojos abriéndose de par en par al ver a Alejandro. «Chris, es hora de irnos», llamó tensamente, su voz un susurro que no ocultaba su alarma. «Pero mamá, estaba hablando de dinosaurios con...» «¡Ahora!» La voz de Sofía no dejaba lugar a dudas. El niño se levantó a regañadientes, devolviendo el libro al estante. «Adiós, señor dinosaurio», dijo, despidiéndose tímidamente antes de correr hacia su madre. Sofía esperó a que Cristóbal estuviera ocupado guardando sus pertenencias antes de acercarse a Alejandro. Su voz, un susurro furioso, apenas audible. «¿Qué crees que estás haciendo?» «Necesitamos hablar, Sofía». «No, no lo necesitamos. Perdiste ese derecho hace mucho tiempo». «Por favor», suplicó él, bajando la guardia por primera vez, mostrándose vulnerable. 5 minutos. Es todo lo que pido». Algo en su vulnerabilidad debió tocar a Sofía, porque después de un momento de vacilación, asintió. «Mañana al mediodía en el café El Encuentro. Chris estará en la escuela». A la mañana siguiente, Alejandro llegó media hora antes al café. Pidió un café solo y repasó mentalmente todo lo que necesitaba decir. Valentina había llenado su bandeja de entrada con mensajes preocupados, pero él todavía no encontraba las palabras adecuadas para explicar la situación. Sofía llegó puntual, vestida con un sencillo vestido floral y llevando una carpeta de documentos. Se sentó en silencio, sus ojos evitando el contacto con los suyos. «Te he traído algo que necesitas ver», dijo, abriendo la carpeta y deslizando unos papeles por la mesa. El certificado de nacimiento de Cristóbal. Los análisis de ADN no son necesarios. Solo míralo. «Sofía, yo no me llames así», lo interrumpió ella con brusquedad. «Solo quiero dejar claro. No voy detrás de tu dinero. No lo necesito. He construido una buena vida para Chris y él es feliz». Alejandro examinó los documentos, sus ojos deteniéndose en el nombre completo de su hijo. Cristóbal Santiago Beltrán. Su apellido no estaba allí. «¿Por qué no me lo dijiste?», preguntó finalmente, su voz delatando el dolor que sentía. Sofía rió sin humor, una risa amarga y triste. «Dijiste que no querías hijos, que necesitabas más que una vida pequeña en Valle Azul, y luego desapareciste. Bloqueaste todo contacto». ¿Cómo iba a hacerlo? Su voz flaqueó, y Alejandro vio lágrimas formándose en sus ojos, las barreras emocionales de ella cediendo. «Lo siento», susurró él, con más sinceridad de la que podía expresar.
más de lo que puedo expresar. Sentirlo no cambia el pasado, respondió Sofía, recuperando la compostura, su voz ahora más firme. ¿Qué quieres ahora, Alejandro? Quiero conocer a mi hijo. Quiero ser parte de su vida. ¿Y tu prometida en Madrid? ¿Tu empresa? ¿Tu vida perfecta lejos de aquí? Alejandro vaciló, la verdad saliendo a la luz. Rompí con Valentina anoche. Por teléfono. Sé que no fue la mejor manera, pero... Sofía lo miró fijamente, con los ojos llenos de sorpresa. ¿Qué? Me di cuenta de que tengo otras prioridades ahora, continuó Alejandro, la decisión grabada en su voz. ¿La empresa? Puedo dirigirla desde cualquier lugar. Ya he empezado a buscar casas aquí en Valle Azul. No puedes simplemente... Puedo y lo haré, la interrumpió, su voz firme y resuelta. He perdido 5 años de la vida de mi hijo. No perderé ni un día más. El silencio que siguió fue pesado, cargado de emociones no dichas. Sofía jugueteó nerviosamente con su servilleta, claramente procesando la información, la magnitud de la declaración de Alejandro. Ayer preguntó por ti, dijo finalmente, su voz un susurro apenas audible. Por el señor de los dinosaurios. Dijo que tus ojos eran igual que los suyos. Alejandro sintió que su corazón se encogía, un nudo de emoción en su garganta. ¿Qué le dijiste? Que a veces la gente tiene ojos parecidos. Sofía suspiró, la carga de su mentira visible. Pero no sé cuánto tiempo podré seguir con eso. Es muy listo, muy observador. Entonces déjame ser parte de su vida, suplicó Alejandro, extendiendo una mano hacia ella. Podemos ir despacio, a tu ritmo, pero por favor, dame una oportunidad. Sofía lo estudió con una mirada anhelante, una mezcla de esperanza y precaución. Antes de responder, mañana tiene partido de béisbol después de la escuela, a las 3, si quieres venir. Alejandro asintió, sintiendo una oleada de esperanza por primera vez en días. Era un pequeño paso, pero era un comienzo. Cuando Sofía se levantó para irse, él la llamó una última vez. Sofía, gracias. Ella se detuvo por un momento, de espaldas a él. No me hagas arrepentirme de esto, Alejandro. No puedo verte sufrir de nuevo. Mientras la veía alejarse, Alejandro se hizo una promesa silenciosa a sí mismo y a su hijo. Esta vez, haría todo bien. No importaría el costo, ni los sacrificios. Cristóbal y Sofía serían su prioridad. Su teléfono zumbó con un mensaje de su asistente en Madrid. Reunión de la Junta programada para discutir su ausencia prolongada. Requieren su presencia inmediata. Alejandro borró el mensaje sin dudarlo. Algunas elecciones, después de todo, eran más fáciles de lo que parecían. ¿Crees que Sofía está haciendo lo correcto al darle una oportunidad a Alejandro? Comparte tus pensamientos. El campo de béisbol de la escuela primaria de Valle Azul bullía con la energía de docenas de niños uniformados y padres entusiastas. Alejandro, vestido con vaqueros y un polo informal, un cambio consciente de su habitual traje italiano, se mantenía discretamente en la grada más alejada, intentando pasar desapercibido. Cristóbal, luciendo el número 7, calentaba con sus compañeros de equipo. Incluso desde la distancia, Alejandro podía ver la determinación en el rostro de su hijo, la forma en que se concentraba en cada lanzamiento, tal como él mismo lo había hecho a esa misma edad. Es el lanzador titular. Una voz familiar sonó a su lado. Sofía se sentó, manteniendo una distancia calculada, el aroma a flores y jabón que siempre la acompañaba. El mejor promedio de strike en las ligas menores. El orgullo en su voz era evidente, y Alejandro sintió una punzada de arrepentimiento por todos los logros que se había perdido. ¿Cómo empezó a jugar?, preguntó suavemente, su voz apenas un susurro. Sofía dudó antes de responder.
Fue idea de su abuela, en realidad. Elena venía a todos los partidos. Decía que el béisbol estaba en la sangre de los Vargas. La mención de su abuela trajo una nueva oleada de culpa. ¿A cuántos partidos había asistido ella en su lugar? ¿Cuántas historias sobre Cristóbal había intentado compartir en las llamadas telefónicas que él nunca respondió? El partido comenzó, y Alejandro observó fascinado cómo su hijo se desenvolvía en el montículo del lanzador. Su postura, su concentración, incluso la forma en que se ajustaba la gorra, eran gestos que parecían reflejar sus propios recuerdos de infancia. ¡Strike!, gritó el árbitro por tercera vez, y Cristóbal celebró en voz baja, como si intentara contener su alegría. Siempre hace eso, comentó Sofía, una suave sonrisa en sus labios. Dice que no quiere que los otros niños se sientan mal. Has hecho un trabajo increíble con él, murmuró Alejandro, su voz teñida de emoción, de un asombro que no podía ocultar. Antes de que Sofía pudiera responder, un murmullo recorrió las gradas. Valentina Herrera, con su impecable conjunto de Chanel y sus tacones altos totalmente inapropiados para un campo de béisbol, caminaba decididamente hacia ellos. Una tempestad con forma de mujer. Alejandro Vargas. Su voz cortó el aire como una cuchilla afilada, atrayendo la atención de todos. 3 días sin devolver mis llamadas, una ruptura por teléfono, y ahora te encuentro viendo béisbol en un pueblo en medio de la nada. El partido prácticamente se detuvo. Toda la atención se centró en la escena que se desarrollaba. Cristóbal, en el montículo del lanzador, observaba con curiosidad. Su pequeña figura un punto de atención en el drama. Sofía se levantó bruscamente, el miedo en sus ojos. «Voy a por algo de beber», murmuró, claramente incómoda. «No», Alejandro la sujetó suavemente por la muñeca, su toque firme y protector. Girándose hacia Valentina, habló con una firmeza que sorprendió a todos, incluido él mismo. «Necesitamos hablar, pero no aquí. No ahora». «¿No aquí? ¿No ahora?» Valentina rió con incredulidad, una risa amarga y dolorosa. «Cancelas nuestra boda por teléfono y crees que puedes... ¿Es ese tu hijo?», interrumpió su propio discurso. Sus ojos fijos en Cristóbal, que seguía observándolos desde el campo. El parecido con Alejandro era innegable, un golpe visual que cortaba el aire. El silencio que siguió fue ensordecedor. Sofía instintivamente dio un paso hacia adelante, como si quisiera proteger a Cristóbal, incluso desde la distancia. «Sí», respondió Alejandro simplemente, con una voz cargada de una verdad innegable. «Es mi hijo». Valentina se tambaleó como si le hubieran abofeteado, su rostro palideciendo. «¿Cuánto tiempo lo supiste? Me enteré hace 4 días». «¿Y ya has elegido?» La voz de Valentina tembló, la incredulidad y el dolor mezclados. «¿Has elegido esto? ¿Esta pequeña vida por encima de todo lo que hemos construido?» «No es una elección, Valentina», respondió Alejandro suavemente. La elección inevitable de Alejandro. «No es una elección, Valentina», respondió Alejandro suavemente, con una serenidad que nunca antes había sentido, incluso en la sala de juntas de Madrid. «Es una corrección de rumbo, algo que debí haber hecho hace mucho tiempo». Las lágrimas corrían por el rostro perfectamente maquillado de Valentina. «Te arrepentirás, Alejandro, cuando pase la novedad, cuando te des cuenta de todo lo que estás tirando por la borda». «No», la interrumpió, su voz firme y absoluta. «Mi único arrepentimiento es que me haya tomado tanto tiempo comprender lo que de verdad importa». Valentina miró por última vez a Cristóbal, luego a Sofía y finalmente a Alejandro. Sin decir una palabra más, se dio la vuelta sobre sus tacones y se fue, dejando solo el eco de sus pasos en el tenso silencio. El partido se reanudó lentamente,
pero Cristóbal parecía haber perdido parte de su concentración. Su siguiente lanzamiento fue una bola, algo raro para sus estándares. Él se dio cuenta, susurró Sofía, la tensión de la confrontación todavía visible en su rostro. La similitud, la discusión. No es tonto Alejandro, como para confirmar sus palabras. Cristóbal miró directamente hacia ellos entre lanzamientos. Sus ojos verdes, los ojos de los Vargas, llenos de preguntas sin formular. Necesito decírselo, decidió Sofía, su voz temblando ligeramente. Esta noche no puedo permitir que se entere por otras personas. Alejandro sintió que su corazón se aceleraba. ¿Quieres que...? No, ella lo cortó. Déjame hacerlo a mí. Necesita escucharlo de mí primero. Luego, ya veremos. El resto del partido transcurrió como una niebla. Cristóbal se recuperó lo suficiente para asegurar la victoria de su equipo, pero su celebración fue contenida, sus ojos regresando constantemente a la grada donde estaba Alejandro. Cuando el partido terminó, Sofía se levantó. Voy a por él. Por favor, no lo intentes. No hoy. Necesitará tiempo para procesar todo. Alejandro asintió, su corazón dividido entre el deseo de correr hacia su hijo y la conciencia de que necesitaba respetar el tiempo de Cristóbal. Sofía la llamó mientras ella se alejaba. Dile que estoy orgulloso de él, del partido de hoy, de quién es, de todo. Ella se detuvo por un momento, y Alejandro juró ver lágrimas en sus ojos antes de darse la vuelta y continuar su camino hacia su hijo. Esa noche, solo en la mansión de su abuela, Alejandro encontró un álbum de fotos que doña Elena guardaba escondido en su escritorio. Página tras página de momentos de la vida de Cristóbal. Su primer día de escuela, cumpleaños, partidos de béisbol, momentos que su abuela había atesorado, esperando el día en que él finalmente estuviera listo para verlos. Lo siento, abuela, murmuró al silencio de la casa, sintiendo que el peso de su abuela, esa mujer sabia y de carácter, lo envolvía con su amor incondicional. Pero prometo que voy a arreglarlo todo. Su teléfono sonó. La oficina de Madrid de nuevo. Esta vez, ni siquiera se molestó en mirar el mensaje. Algunas prioridades, después de todo, eran cristalinas. CTA. Si crees que Alejandro tomó la decisión correcta al dejar a Valentina y su imperio, deja un like y un comentario. ¿Crees que Cristóbal lo aceptará fácilmente? El desayuno de la verdad, la noche después del partido de béisbol, se prolongó como una eternidad. Alejandro se mantuvo despierto, imaginando la conversación entre Sofía y Cristóbal, visualizando las expresiones, las preguntas, las posibles lágrimas. Cuando el sol finalmente se levantó, su teléfono vibró con un mensaje de Sofía. Quiere verte. Desayuno en el bar-restaurante El Rincón del Abuelo, un clásico de Valle Azul. El bar-restaurante. El Rincón del Abuelo era una institución en Valle Azul, el mismo lugar donde él y Sofía solían tomar batidos después de la escuela. Ahora, 15 años después, Alejandro se encontraba sentado en una de las mesas de fórmica, con las manos temblando ligeramente mientras esperaba. La campanilla de la puerta sonó, y Cristóbal entró, agarrando con fuerza la mano de Sofía. Sus ojos, idénticos a los de su padre, estaban ligeramente enrojecidos, signo de una mala noche de sueño. «Buenos días», dijo Sofía suavemente, guiando a Cristóbal a la mesa. El niño se sentó frente a Alejandro, estudiándolo con una intensidad sorprendente para alguien tan joven. El silencio que siguió fue ensordecedor, llenando el espacio entre el aroma a churros y café recién hecho. «¿De verdad eres mi papá?», preguntó finalmente Cristóbal, su voz pequeña pero firme, rompiendo la tensión. Alejandro tragó saliva, sintiendo que un nudo se formaba en su garganta. «Sí lo soy. ¿Por qué no habías venido a verme antes?».
La pregunta golpeó a Alejandro como un puñetazo en el estómago. Sofía se tensó visiblemente a su lado, pero permaneció en silencio, dándole espacio para que dijera la verdad. «Porque cometí un error muy, muy grande», respondió Alejandro con honestidad brutal. Yo no sabía de ti, pero eso no es excusa. Debería haber estado aquí». Cristóbal frunció el ceño, procesando la información con la seriedad de un pequeño filósofo. La abuela Elena a veces hablaba de ti. Decía que construías edificios muy grandes en Madrid. Sí, eso es cierto. Alejandro sonrió con tristeza. Tu abuela era una mujer muy especial. Ella venía a todos mis partidos, continuó Cristóbal. Decía que yo jugaba igual que tú cuando eras pequeño. La camarera se acercó, rompiendo momentáneamente la tensión. Cristóbal pidió unas tortitas con sirope de chocolate, exactamente lo que Alejandro solía pedir de niño, un detalle que hizo que el corazón del padre se hinchara. «Mamá dice que te vas a quedar en Valle Azul ahora», comentó el niño, jugando con su servilleta. «Si tú quieres», respondió Alejandro en voz baja. «Me encantaría conocerte mejor, Cristóbal, ser parte de tu vida». «Chris», corrigió el niño. «Todos me llaman Chris, excepto cuando me porto mal. Entonces mamá usa mi nombre completo». Sofía se rió suavemente, la primera muestra de relajación de la mañana. El desayuno transcurrió lentamente, con Cristóbal haciendo preguntas ocasionales sobre Madrid, el béisbol y la vida de Alejandro. Era sorprendente cómo, incluso después de años separados, compartían tantos gustos y gestos. El momento fue interrumpido por el teléfono de Alejandro. Otra llamada de Madrid. Esta vez era Fernando Soler, el presidente de la junta directiva. «Lo siento», murmuró Alejandro, rechazando la llamada. «¿Es tu trabajo?», preguntó Chris con curiosidad. «Sí, pero ahora no es importante». Sofía lo miró con escepticismo, su ceja arqueada en una señal de duda. «Alejandro, si necesitas...» «No», la interrumpió con firmeza. «Esto es más importante». Justo en ese momento, el teléfono del restaurante sonó de nuevo. Y otra vez, y otra vez. «Señor Vargas», la camarera se acercó con un teléfono fijo. «Hay una llamada urgente para usted de Grupo Vargas». Alejandro suspiró, frustrado por la interrupción constante. «Con permiso», dijo levantándose. En el pasillo del restaurante, Fernando Soler no perdió el tiempo en formalidades. «La junta se reúne en 1 hora. Estamos perdiendo el contrato con el Grupo Peralta por tu ausencia. Millones en juego, Vargas. O regresas a Madrid hoy, o empezamos a votar tu reemplazo». Alejandro miró por la puerta de la cocina, viendo a Cristóbal reírse de algo que Sofía había dicho. Su hijo. Su familia. «Entonces voten», respondió simplemente, colgando el teléfono. Cuando regresó a la mesa, Chris lo miró con curiosidad. «Pareces preocupado». «No es nada», Alejandro sonrió, sentándose de nuevo. «Oye, ¿qué te parece si vamos al campo de béisbol después de la escuela hoy? Podemos practicar algunos lanzamientos». El rostro del niño se iluminó. «¿Puedo, mamá?». Sofía dudó por un momento, sus ojos encontrándose con los de Alejandro. «Claro que sí, cariño, pero solo hasta las 6. Tienes deberes». El resto del desayuno fluyó con más naturalidad. Cuando llegó el momento de que Chris se fuera a la escuela, sorprendió a Alejandro con un abrazo rápido y tímido antes de salir corriendo hacia el coche. «Es increíble», murmuró Alejandro, viéndolos alejarse. Su teléfono vibró una vez más, un mensaje de la junta. «Votación completada. Reemplazo aprobado. Sus abogados serán contactados». Alejandro guardó el teléfono, una sonrisa serena en su rostro. La empresa que le había tomado años construir. El imperio que significaba tanto. Todo parecía insignificante comparado con el abrazo que acababa de recibir. Esa tarde, mientras le enseñaba a Chris los secretos del lanzamiento perfecto, Alejandro Vargas finalmente entendió lo que su abuela había estado tratando de decirle durante todos esos años. Algunas fortunas no se miden en euros,
«Papá», llamó Chris, probando la palabra por primera vez, su voz dulce y natural. «¿Me enseñas ese lanzamiento otra vez?» Y en ese momento, Alejandro supo que había tomado la decisión correcta. «CTA». ¿Qué crees que Alejandro hará ahora que ha perdido su empresa? ¿Cómo crees que Sofía reaccionará al escuchar la noticia de su renuncia? Comenta Benzui. Benzui la below Trongtian o acá abajo Trongtian Taibaña. El legado oculto de Doña Elena. La noticia de la caída del Imperio Vargas se extendió rápidamente por Valle Azul. El periódico local tituló: «Magnate local pierde control de compañía multimillonaria», y los susurros seguían a Alejandro donde quiera que fuera. Pero nada de eso importaba en comparación con las tardes en el campo de béisbol con Cristóbal. Habían pasado 2 semanas desde el desayuno en el rincón del abuelo, y una rutina comenzaba a establecerse. Alejandro asistía a los partidos de Chris, le ayudaba con sus deberes de matemáticas, su asignatura favorita, y construía gradualmente una relación con su hijo. Esa mañana en particular, mientras organizaba documentos en el despacho de su abuela, Alejandro encontró una vieja caja cuidadosamente sellada, con su nombre escrito en la elegante letra de Doña Elena. «Pensé que nunca encontraría esto», comentó Doña Rosa desde el umbral, llevando una bandeja de té. «Tu abuela lo preparó en los últimos meses de su vida». Alejandro abrió la caja con cuidado. Dentro encontró cartas, docenas de ellas, todas dirigidas a él, pero nunca enviadas. La primera estaba fechada hace 6 años. «Querido Alejandro, hoy conocí a tu hijo. Sofía estaba asustada y sola, pero Cristóbal es el niño más extraordinario que he visto. Tiene tus ojos, tu sonrisa y esa misma determinación que siempre has mostrado. Como tu abuela. Te lo ruego, vuelve a casa. Hay tanto que necesitas saber». Las lágrimas comenzaron a nublar su visión mientras leía carta tras carta, cada una detallando momentos preciosos de la vida de Chris que él se había perdido. «Señor Vargas», Raquel, su antigua asistente, interrumpió sus pensamientos a través del teléfono. «Fernando Soler está aquí». Alejandro se enderezó, sorprendido. Fernando, el presidente de la Junta, entró en el despacho, su traje impecable contrastando con la sencillez del entorno. «Necesitamos hablar, Alejandro». Doña Rosa se retiró discretamente, cerrando la puerta tras de sí. «Si has venido a intentar persuadirme de que regrese». «He venido a mostrarte esto», lo interrumpió Fernando, arrojando una carpeta sobre la mesa. «Tu abuela no era solo accionista de Grupo Vargas, era la mayor accionista individual». Alejandro recogió los documentos confundido. «¿De qué estás hablando?» Doña Elena Vargas mantuvo su participación en secreto durante años, a través de una serie de empresas fantasma. A su muerte, esas acciones pasaron a ti. La Junta no puede destituirte. Eres el dueño mayoritario de la compañía. La revelación golpeó a Alejandro como un trueno. Su abuela, siempre tan astuta, había protegido su futuro incluso cuando él la ignoraba. «¿Por qué me dices esto ahora?» Fernando suspiró, sentándose. «Porque Elena me hizo prometerlo. Dijo que un día entenderías que hay cosas más importantes que los negocios. Y cuando llegara ese día, yo debía asegurarme de que no lo perdieras todo por tomar la decisión correcta». En ese momento, Sofía apareció en el umbral del despacho, pálida y agitada. «Alejandro, necesitamos hablar, ahora». Algo en su voz hizo que Alejandro se levantara de inmediato. «Fernando, ¿podemos continuar esto más tarde?» En el jardín trasero, Sofía caminaba de un lado a otro, visiblemente alterada. Cristóbal encontró unas cartas antiguas en el ático. «Cartas que te escribí durante el embarazo». El corazón de Alejandro dio un vuelco. «¿Qué decían?» «La verdad», respondió Sofía,
su voz temblando. Que intenté avisarte del embarazo, que fui a Madrid a buscarte. ¿Y qué, Sofía? Que te vi allí. Estalló, las lágrimas corriendo por su rostro. Con Valentina. Parecías tan feliz, tan perfecto. Yo tenía 4 meses, usando todo el dinero que tenía para encontrarte. Y cuando por fin lo hice, estabas comprometido con ella. El recuerdo golpeó a Alejandro como una bofetada. La fiesta de compromiso en la terraza del Hotel Fénix, hace 5 años y medio. Él acababa de conocer a Valentina, pero el evento ya se había organizado para consolidar la imagen. ¿Por qué nunca me contaste eso? Porque parecías haber seguido adelante, gritó Sofía. Porque no querías ser la chica de pueblo que arruinaba tu vida perfecta. Porque aún me amabas, terminó Alejandro suavemente. El silencio que siguió fue ensordecedor. Cristóbal leyó las cartas, continuó Sofía, secándose las lágrimas. Él lo sabe todo ahora. Sobre cómo nos conocimos, cómo nos enamoramos, cómo rompimos, cómo renuncié a contarte sobre él. ¿Dónde está? En el campo de béisbol. Dijo que necesitaba pensar. Alejandro no dudó. Voy a hablar con él. ¡Alejandro! Sofía lo llamó mientras él se dirigía al coche. Encontró esto también. Ella le tendió una pequeña caja de terciopelo. Dentro estaba el anillo de compromiso que él había comprado para ella 15 años atrás, la semana antes de su gran pelea. ¿Lo guardaste? Algunas cosas son difíciles de soltar, murmuró ella. En el campo de béisbol, Chris estaba sentado solo en las gradas, una pila de cartas amarillentas a su lado. ¿Puedo sentarme?, preguntó Alejandro suavemente. El niño se encogió de hombros, pero se movió para dejarle espacio. ¿Amabas a mamá?, preguntó Chris, después de un largo silencio, su voz apenas un susurro. Más que a nada, respondió Alejandro con honestidad. ¿Y ahora? Alejandro miró a su hijo, tan joven y ya tan perceptivo. Ahora entiendo que algunos amores nunca se van de verdad. Solo esperan el momento adecuado para volver. Chris recogió una de las cartas. Mamá escribió que eras el amor de su vida, que esperaba que yo tuviera tu sonrisa y tu corazón. Y los tienes. Alejandro sonrió con tristeza. Tienes lo mejor de los dos. ¿Te vas a ir otra vez? Nunca, respondió Alejandro con firmeza, ni aunque cada edificio de Madrid dependa de ello. Chris se inclinó, apoyando la cabeza en el hombro. Su padre, promételo. Lo prometo, susurró Alejandro, abrazando a su hijo, su corazón latiendo en sintonía con el pequeño. Algunas elecciones, una vez tomadas, son para siempre. Mientras el sol se ponía sobre el campo de béisbol, padre e hijo se sentaron en silencio, las cartas entre ellos contando una historia de amor, pérdida y redención, que apenas comenzaba su siguiente capítulo. ¿Crees que Alejandro y Sofía se atreverán a darse una segunda oportunidad? ¿Cómo crees que el secreto de la abuela Elena y las cartas afectarán su futuro? Comenta para el desenlace. Reconstruyendo Mao el reino familiar. La revelación de las cartas lo cambió todo. Los días que siguieron trajeron una nueva dinámica entre Alejandro, Sofía y Cristóbal, como si por fin se hubiera quitado un velo de secretos. Era una mañana de sábado cuando Alejandro decidió dar el siguiente paso hacia la reconstrucción. ¿Qué tal un picnic?, sugirió durante el desayuno en casa de Sofía, algo que se había convertido en un ritual de fin de semana. ¿En el lago Esmeralda? Sofía dejó de servir tortitas, sus manos temblando ligeramente. El lago Esmeralda había sido su lugar, donde se dieron su primer beso, donde planearon su futuro, donde él pretendía pedirle matrimonio antes de que todo se derrumbara. «Por favor, mamá», suplicó Chris, con los ojos brillando de anticipación. «¿Podemos ir a pescar también?» Sofía miró a Alejandro, quien mantenía una expresión esperanzada. «Está bien», cedió finalmente.
pero ustedes dos van a preparar todo. La mañana transcurrió en un ajetreo animado. Chris ayudó a Alejandro a preparar los bocadillos, mientras Sofía organizaba una cesta de frutas y bebidas. La domesticidad de la escena no pasó desapercibida para ninguno de los adultos, un presagio de la vida que podrían tener. En el lago, mientras Chris probaba su nueva caña de pescar, un regalo de Alejandro, Sofía se sentó junto a su exnovio en la manta de cuadros. Me recuerda a aquel verano, comentó ella suavemente. Antes de todo, añadió Alejandro. Ambos cometimos errores. Sofía suspiró. Yo debía haber luchado más. Debí haber insistido en contarte sobre Chris. Alejandro sacó algo de su bolsillo. La pequeña caja de terciopelo que Sofía le había mostrado días antes. ¿Sabías que iba a proponértelo aquí? Esa última semana antes de nuestra pelea. Sofía contuvo la respiración. Alejandro, no. Necesito decirlo. La interrumpió él con ternura. Tenía todo planeado. El atardecer, las flores. Incluso convencí al viejo Pedro de que tocara nuestra canción con la guitarra. Pero luego llegó esa propuesta de Madrid. Y yo perdí el camino. ¡Papá! ¡Papá!, gritó Chris emocionado. ¡Pesqué uno! Los dos adultos observaron cómo el niño luchaba con su primera captura. Su rostro, una mezcla de concentración y alegría que les recordaba tanto a Alejandro de niño. Es increíble, murmuró Alejandro. ¿Cómo pude haber perdido tanto tiempo? Estamos aquí ahora, respondió Sofía suavemente. Eso es lo que importa. El día transcurrió como un sueño. Chris alternó la pesca con Alejandro y se unía a ellos en la manta para merendar, contando historias y haciendo preguntas sobre cómo eran sus padres de jóvenes. ¿Así que os conocisteis aquí?, preguntó, dándole un mordisco a un bocadillo. Tu madre estaba leyendo El Principito bajo aquel roble. Alejandro señaló un árbol centenario en la orilla del lago. Yo intentaba impresionarla con mis habilidades de pesca y terminé cayéndome al agua. Salió todo empapado, pero seguía intentando parecer encantador. Sofía se rió al recordar. ¿Funcionó?, preguntó Chris con curiosidad. Más o menos. Sofía sonrió. Al menos conseguí una cita para un chocolate caliente. Mientras el sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo en tonos de naranja y rosa, Chris se durmió sobre la manta, agotado después de un día de aventuras. Parece tan en paz, comentó Sofía, alisando un mechón del cabello de su hijo. Alejandro respiró hondo, reuniendo el valor. Sofía, sé que quizás es demasiado pronto, que hay mucho que reconstruir, pero... Abrió la caja de terciopelo, revelando el anillo. No te pido nada ahora, solo quiero que sepas que nunca dejé de amarte. ¿Y si un día... Alejandro, Sofía lo interrumpió, con lágrimas brillando en sus ojos. Hay tanto entre nosotros, tanta historia, tanto dolor y tanto amor, añadió él. Míralo, Sofía, mira a nuestra familia. ¿Podemos darnos esta oportunidad de nuevo? Antes de que Sofía pudiera responder, Chris se revolvió en su sueño, murmurando algo sobre peces voladores. Los dos rieron suavemente, el momento de tensión roto por la inocencia de su hijo. Un día a la vez, respondió Sofía finalmente, su mano encontrando la de Alejandro sobre la manta. Reconstruyamos esto bien, por nuestra familia. Alejandro asintió, guardando el anillo pero manteniendo sus manos entrelazadas. El sol continuó su descenso sobre el lago Esmeralda, testigo silencioso de otro capítulo en su historia. De regreso, Chris se despertó brevemente en el asiento trasero del coche. Ha sido el mejor día de mi vida, murmuró soñoliento. Sofía y Alejandro intercambiaron una mirada a través del espejo retrovisor, una comprensión silenciosa pasando entre ellos. Algunos puentes, una vez reconstruidos, se vuelven más fuertes de lo que eran originalmente. Esa noche, después de dejar a Sofía y a Chris en casa,
Alejandro condujo a la mansión de su abuela. En el estudio, encontró otra carta de doña Elena, como si supiera exactamente lo que iba a suceder. Querido Alejandro, el verdadero amor es paciente. Espera, perdona y reconstruye. Para cuando leas esto, espero que hayas comprendido que algunas fortunas no se miden en euros y que las mejores inversiones son las que hacemos en familia. Con amor, abuela Elena. Alejandro se quedó dormido con la carta sobre el pecho, soñando con futuros picnics, partidos de béisbol y una familia que finalmente estaba completa. El retorno al legado y la prueba de fuego. El otoño llegó a Valle Azul, trayendo consigo una explosión de color y de cambios. Los árboles de la finca Vargas se pintaron de tonos rojos y dorados, mientras dentro de la mansión, Alejandro enfrentaba su propia transformación. Sentado en el estudio de su abuela, analizaba la última propuesta de la junta directiva de Grupo Vargas, una oferta para comprar sus acciones por una suma astronómica, con la condición de que renunciara por completo al control de la compañía. Los documentos solo necesitan tu firma, explicó Fernando Soler a través de videollamada. Es una oferta generosa, Alejandro, más dinero del que podrías gastar en varias vidas. Alejandro, sí. Alejandro giró su silla hacia la ventana, observando a Chris jugar en el jardín con su nuevo perro, un Golden Retriever al que Sofía había accedido a tener después de semanas de súplicas conjuntas de padre e hijo. ¿Y si no quiero vender?, preguntó, su mente ya formulando un plan diferente. Fernando suspiró, claramente impaciente. Entonces tendrás que asumir activamente la presidencia. La Junta no aceptará más a un CEO ausente. ¿Y si pudiera dirigirla desde Valle Azul? Una compañía del tamaño de Grupo Vargas, dirigida desde un pueblo pequeño. Fernando rió sin humor. La Junta nunca lo aceptaría. La Junta no tiene otra opción, replicó Alejandro con firmeza. Soy el accionista mayoritario, ¿recuerdas? En ese momento, Sofía apareció en el umbral del despacho, llevando una caja antigua. Su rostro estaba pálido. Fernando, tengo que devolverte la llamada. Alejandro finalizó rápidamente la videoconferencia. Sofía, ¿qué pasó? Ella colocó la caja sobre la mesa, otra de las posesiones atesoradas de doña Elena. Encontré esto en el ático. Creo que necesitas verlo. Dentro de la caja había documentos antiguos, fotos amarillentas y un diario. Las fotos mostraban al padre de Alejandro, Ricardo Vargas, de joven, junto a un hombre que Alejandro reconoció como don Santiago Beltrán. Nuestros padres fueron socios, explicó Sofía, su voz temblando ligeramente. Antes del accidente, antes de que tu padre muriera, estaban construyendo algo juntos. Grupo Vargas no comenzó en Madrid. Alejandro comenzó aquí, en Valle Azul. Alejandro hojeó el diario de su padre, descubriendo una historia que nunca había conocido. Grupo Vargas había nacido como un pequeño negocio de construcción, fundado por Ricardo Vargas y Santiago Beltrán Sr. Cuando Ricardo murió en un accidente de coche, el padre de Sofía se vio obligado a vender su parte por una miseria para pagar deudas médicas. Dios mío, murmuró Alejandro, las piezas encajando. Por eso tu familia siempre nos resentió tanto. Por eso tu padre. Por eso mi padre nunca aprobó nuestra relación, añadió Sofía. Él creía que los Vargas habían robado el futuro de nuestra familia. Cristóbal eligió ese momento para irrumpir en el despacho, su perro Max pisándole los talones. Papá, mamá, mirad lo que Max ha aprendido a hacer. Los dos adultos observaron cómo el niño demostraba con orgullo cómo le había enseñado al perro a dar la pata, sus preocupaciones momentáneamente olvidadas ante la alegría de su hijo. Después de que Chris se fue, Alejandro tomó una decisión. Voy a arreglar esto,
declaró. Alejandro, no es necesario. Sí que lo es, la interrumpió con ternura. No solo por el pasado, sino por el futuro, por nuestro futuro. Durante las siguientes semanas, Alejandro trabajó incansablemente en un nuevo plan para Grupo Vargas. Transformó el despacho de su abuela en un centro de operaciones, instalando tecnología de última generación que permitía videoconferencias con oficinas de todo el mundo. Pero su verdadera obra maestra fue el proyecto que presentó a la Junta: la construcción de un nuevo centro tecnológico en Valle Azul, que sería la nueva sede de la empresa. Volviendo a nuestras raíces, explicó durante la presentación, la parte más significativa del proyecto, sin embargo, se reveló en una cena en casa de los Beltrán. Quiero ofrecerles la sociedad igualitaria en la empresa, anunció Alejandro a Sofía y a su padre, don Santiago, no como caridad o compensación, sino como reconocimiento de lo que siempre debió haber sido. Don Santiago Beltrán Sr. miró largamente al hombre que una vez había despreciado. ¿Por qué? Porque algunas deudas necesitan ser pagadas, respondió Alejandro. Y porque quiero que mi hijo crezca sabiendo que hicimos lo correcto. Chris, que jugaba con Max en el jardín, no era consciente de los monumentales cambios que ocurrían dentro de la casa. Pero cuando su abuelo Beltrán lo abrazó más tarde esa noche, con lágrimas en los ojos del anciano, sintió que algo importante había sucedido. Esa noche, después de acostar a Chris, Sofía encontró a Alejandro en el balcón. «No tenías que hacer eso», dijo suavemente. «Sí que tenía», respondió él, atrayéndola hacia sí. «Por nosotros, por nuestra familia». El anillo de compromiso seguía en el cajón de su escritorio, esperando el momento adecuado. Pero allí, bajo las estrellas de Valle Azul, con el sonido de la respiración de su hijo colándose por la ventana abierta, Alejandro Vargas finalmente comprendió el verdadero significado del legado. No se trataba de imperios corporativos o cuentas bancarias. Se trataba de hacer lo correcto, aunque fuera tarde. Se trataba de construir algo de lo que su hijo pudiera sentirse orgulloso algún día. «1 euro por tus pensamientos», murmuró Sofía, apoyando la cabeza en su hombro. «Estoy pensando», respondió él con una sonrisa, «que algunas fortunas se construyen sobre el amor, no sobre el dinero». Y por primera vez en mucho tiempo, el peso del legado Vargas no le pareció tan pesado de llevar. «No te detengas aquí. La prueba de fuego y el desenlace están cerca. ¿Qué crees que sucederá para que Alejandro y Sofía finalmente se casen? Comenta tu predicción». La tormenta y el juramento. El invierno llegó a Valle Azul con una ferocidad inesperada. Una tormenta de nieve se acercaba al pueblo, y con ella, vientos de cambio que nadie pudo predecir. Alejandro estaba en medio de una videoconferencia crucial sobre la transición de la compañía, cuando su teléfono vibró con un mensaje urgente de Sofía. «Chris tiene fiebre alta. Hospital. Ven rápido». Sin dudarlo, finalizó la reunión y corrió a su coche. Ignorando la nieve que comenzaba a caer. En el hospital, encontró a Sofía en la sala de urgencias, su rostro marcado por la preocupación. «Neumonía», explicó ella, con la voz temblando. «Estuvo jugando en la nieve ayer y...» «Señor y señora Vargas», llamó una enfermera, haciendo que Sofía se sonrojara y Alejandro sintiera un nudo en el pecho por el título, que aún no era oficial. «Beltrán», corrigió Sofía suavemente. «Soy la señora Beltrán». El médico explicó que Chris necesitaría ser hospitalizado. La neumonía era grave y requería cuidados intensivos. Mientras observaban a su hijo dormir, conectado a monitores y tubos de oxígeno, Alejandro sintió un miedo que nunca antes había experimentado. «Estará bien», murmuró Sofía,
más para sí misma que para él. Tiene que estarlo. La tormenta empeoró durante la noche, aislando Valle Azul del resto del mundo. El hospital funcionaba con generadores y las carreteras estaban intransitables. Fue entonces cuando el médico trajo noticias más preocupantes. Cristóbal necesita una medicación específica, explicó. Pero con la tormenta, nuestras existencias están bajas. ¿Dónde podemos encontrar más?, preguntó Alejandro de inmediato. El Hospital Central de Gijón la tiene, pero con estas condiciones. Yo iré, declaró Alejandro, ya buscando sus llaves. ¡Alejandro! ¡No! Sofía le agarró del brazo. Es un suicidio conducir con esta tormenta. Es nuestro hijo, replicó él simplemente. La mirada que intercambiaron lo dijo todo. Años de dolor y resentimiento se disolvieron en ese momento, reemplazados por algo más profundo, más fundamental. Entonces iré contigo, decidió Sofía. No. Alejandro le tocó la mejilla con ternura. Chris te necesita aquí. Prometo que volveré. Antes de marcharse, Alejandro se detuvo en la habitación de su hijo. Chris dormía intranquilo, su respiración dificultosa, incluso con la ayuda del oxígeno. ¿Papá?, murmuró soñoliento, sus ojos verdes nublados por la fiebre. Estoy aquí, campeón. Alejandro sostuvo su pequeña mano. Voy a buscar tu medicina. ¿De acuerdo? Sé fuerte. ¿Como un Vargas?, preguntó Chris con una pequeña sonrisa. Como un Beltrán Vargas, corrigió Alejandro, besando su frente cálida. El viaje a Gijón fue una pesadilla. La nieve hacía que la visibilidad fuera casi nula, y varias veces Alejandro estuvo a punto de perder el control del coche, pero la imagen de su hijo enfermo lo mantuvo en marcha. En el hospital de Gijón, después de lo que pareció una eternidad, Alejandro finalmente consiguió la medicina. El viaje de vuelta, sin embargo, resultó aún más desafiante. Un árbol caído bloqueaba la carretera principal. Sin alternativa, tuvo que tomar un desvío por la antigua carretera de montaña, la misma donde su padre había sufrido el fatal accidente. Atrás, fue entonces cuando sucedió. Un ciervo salió de la nada, haciendo que Alejandro diera un volantazo brusco. El coche patinó sobre la nieve, girando peligrosamente cerca del precipicio. Por un terrible momento, pensó que la historia se repetiría, pero algo, quizás el espíritu de su padre, quizás el amor por su hijo, lo hizo mantener el control. El coche se detuvo a centímetros del abismo. Cuando finalmente llegó al hospital de Valle Azul, habían pasado horas. Sofía lo esperaba en el lobby, con lágrimas congeladas en su rostro. «Gracias a Dios», susurró ella, abrazándolo con fuerza. Pensé que te había perdido a ti también». «Nunca más», prometió Alejandro, entregando la medicina a los médicos. Las siguientes horas fueron una espera angustiosa, pero poco a poco Chris comenzó a responder al tratamiento. Su fiebre bajó y su respiración mejoró. A la mañana siguiente, cuando el sol finalmente se abrió paso entre las nubes, Alejandro observó a su hijo dormir plácidamente, con Sofía dormida en la silla a su lado. Fue entonces cuando se dio cuenta. Había enfrentado su mayor miedo esa noche. No era la tormenta, ni siquiera la carretera que se había llevado a su padre. Era el miedo a perder a su familia de nuevo. Sacó el anillo de compromiso de su bolsillo. Lo había llevado consigo constantemente desde el día en el lago. Esta vez no había dudas ni vacilaciones. Cuando Sofía despertó, encontró el anillo en su dedo y a Alejandro arrodillado a su lado. «Cásate conmigo», dijo simplemente. «No porque tengamos que hacerlo, no porque sea lo correcto, sino porque quiero pasar cada tormenta de mi vida a tu lado». Chris eligió ese momento para abrir los ojos, sonriendo débilmente al ver la escena.
Ya era hora, murmuró, haciendo reír a sus padres a través de las lágrimas. La tormenta había pasado, dejando atrás no solo un pueblo cubierto de nieve, sino también una familia más fuerte, más unida que nunca. Sí, respondió Sofía finalmente, besando a Alejandro mientras Chris aplaudía débilmente. 1000 veces sí. Continúa leyendo para el final conmovedor de esta historia de redención y amor. Un legado construido con amor. La primavera llegó a Valle Azul, trayendo consigo no solo el florecimiento de las flores, sino también una ola de cambios. Tecnologías Beltrán Vargas, como ahora se llamaba la empresa, comenzaba a construir su nueva sede en el centro del pueblo, transformando un solar abandonado en un símbolo de renovación. Sofía y Alejandro habían decidido celebrar una boda sencilla en junio en el lago Esmeralda. Pero antes de eso, había una ceremonia aún más importante que realizar. ¿Estás seguro de que quieres hacer esto?, preguntó Sofía, ajustando la corbata de Chris. Estaban en el juzgado comarcal, esperando la audiencia de adopción. Después de meses de trámites legales, Alejandro por fin podía oficializar lo que su corazón ya sabía. Cristóbal era su hijo. Nunca he estado tan seguro de nada en mi vida, respondió Alejandro, viendo a Chris practicar su firma en un trozo de papel. El niño había insistido en firmar su nuevo nombre completo: Cristóbal Santiago Beltrán Vargas. La jueza Morales, una señora de cabello gris, que conocía a Sofía desde niña, llevó a cabo la ceremonia con una sonrisa cálida. Cristóbal, se dirigió al niño, ¿entiendes lo que significa esta adopción? Significa que oficialmente tengo un papá, respondió Chris con una seriedad que superaba sus años. Pero en realidad, él era mi papá desde hace mucho tiempo. La sencillez y la profundidad de la respuesta conmovieron a todos en la sala. Alejandro sostuvo la mano de Sofía, sintiendo el anillo de compromiso en su dedo. Tras la ceremonia, se fueron a celebrar al bar-restaurante El Rincón del Abuelo. Chris saboreaba su batido de chocolate cuando hizo la pregunta que tomó a todos por sorpresa. ¿Ya puedo tener un hermanito? Sofía se atragantó con su café, mientras Alejandro intentaba disimular una sonrisa. Un paso a la vez, campeón, respondió, intercambiando una mirada significativa con su prometida. Más tarde ese día, mientras Chris le enseñaba sus nuevos documentos a su abuelo Beltrán, Alejandro llevó a Sofía a dar un paseo. Se detuvieron frente a una casa victoriana en la calle del Roble, la misma que Sofía siempre había admirado cuando eran adolescentes. ¿Qué te parece?, preguntó, entregándole un juego de llaves. Sofía miró de la casa a las llaves. Sus ojos se abrieron de par en par. Alejandro, no. Pensé que necesitábamos un lugar propio, explicó él. Un lugar donde nuestra familia pueda crecer. Las lágrimas en los ojos de Sofía dijeron todo lo que las palabras no podían expresar. Y hay una cosa más, continuó Alejandro, guiándola al patio trasero. Allí, parcialmente construida, se encontraba una casa en el árbol. Chris y yo empezamos a construirla el fin de semana, explicó. Dijo que el patio de toda familia necesita una. Sofía observó los detalles del proyecto. Las pequeñas ventanas, la escalera de cuerda, el espacio perfecto para las aventuras de los niños. Estás construyendo más que una casa en el árbol, comentó ella suavemente. Estás construyendo recuerdos. Lo estamos haciendo, corrigió Alejandro, abrazándola por detrás. Ahora lo construimos todo juntos. El sonido de las risas interrumpió el momento. Chris vino corriendo por la calle, seguido por su abuelo Beltrán, que portaba planos de construcción. «Papá, abuelo tiene una idea increíble para la casa del árbol», exclamó Chris emocionado. «Podemos hacer un sistema de poleas para subir cosas». Don Santiago Beltrán Sr., que había aceptado gradualmente a Alejandro como parte de la familia, le tendió los dibujos. «Pensé que podríamos trabajar en ello juntos», ofreció. Al fin y al cabo, construir cosas
Siempre ha sido una tradición en nuestras familias. Alejandro sintió el peso de esas palabras. No se trataba solo de una casa en el árbol. Se trataba de curar viejas heridas, de construir puentes entre el pasado y el futuro. Sería un honor, respondió, extendiendo la mano a su futuro suegro. Mientras los hombres discutían los detalles del proyecto, Sofía observaba la escena con el corazón lleno. Chris, sentado en el columpio improvisado que Alejandro había colgado, dibujaba sus propios planos para la casa del árbol. «Mamá», llamó, «¿podemos pintarla de azul? Es el color favorito de papá». «Claro que sí, cariño», respondió Sofía, asombrada por la naturalidad con la que su hijo había abrazado todos los cambios. Por la noche, después de una cena familiar en la nueva casa, Chris se quedó dormido en el sofá, aún sin desembalar, exhausto por planificar las mejoras de su futura casa en el árbol. «Se ve tan feliz», comentó Sofía, cubriéndolo con una manta. «Todos lo estamos», respondió Alejandro, atrayéndola a sus brazos. «Sabes, pasé años construyendo rascacielos en Madrid, pero nunca me he sentido tan realizado como hoy, construyendo una simple casa en el árbol con nuestro hijo». Sofía sonrió, comprendiendo perfectamente, porque a veces los cimientos más importantes no son de hormigón y acero, sino de amor, perdón y segundas oportunidades. Y allí, en esa casa victoriana en la calle del Roble, con su hijo durmiendo plácidamente y su futuro esposo a su lado, Sofía supo que por fin habían encontrado su verdadero hogar. El gran final, la boda y un nuevo comienzo. La mañana de la boda amaneció perfecta en Valle Azul. El lago Esmeralda reflejaba el cielo azul de junio como un espejo, y una suave brisa mecía las flores silvestres que decoraban el lugar de la ceremonia. En la mansión Vargas, donde Sofía se estaba preparando, el ambiente era de alegría y emoción. Doña Rosa, la ama de llaves, ayudaba con los últimos detalles del vestido, un modelo vintage que había pertenecido a la madre de Sofía. «¿Algo viejo?». Doña Rosa sonrió, ajustando el velo. «Tu madre estaría muy orgullosa». Cristóbal irrumpió en la habitación, ya vestido con su traje de paje, llevando una pequeña caja azul. «Algo azul», anunció con orgullo, entregándole a su madre una delicada pulsera. «Papá y yo la elegimos juntos». Sofía abrazó a su hijo, con cuidado de no arrugar su vestido. «Estás muy elegante, mi amor, como un verdadero Beltrán Vargas», le respondió con una sonrisa, haciendo reír a todos. En el lago, Alejandro esperaba nervioso bajo el roble centenario, donde todo comenzó. El lugar se había transformado en un escenario de cuento de hadas, con farolillos colgando de las ramas y caminos marcados con pétalos blancos. Fernando Soler, ahora un amigo cercano, le ajustaba la corbata. «¿Nervioso?». «Por primera vez en mi vida», admitió Alejandro, «estoy exactamente donde debo estar». La música comenzó a sonar, no una marcha nupcial tradicional, sino La Vie en Rose en la guitarra, tocada por el viejo Pedro, tal como Alejandro lo había planeado años atrás en su primera proposición de matrimonio incumplida. Cristóbal entró primero, llevando los anillos con cómica seriedad. Luego, todos se pusieron de pie cuando apareció Sofía, conducida por su padre. Alejandro sintió que su corazón se detenía. Sofía estaba deslumbrante, pero no era solo su belleza física lo que lo emocionaba. Era todo lo que ella representaba, su primer amor, la madre de su hijo, su segunda oportunidad. Cuando don Santiago entregó la mano de su hija a Alejandro, había lágrimas en sus ojos. «Cuida de mi tesoro», murmuró. «Con mi vida», prometió Alejandro. La ceremonia fue oficiada por la jueza Morales, la misma que había presidido la adopción de Cristóbal. En un momento particularmente emotivo,
pidió al niño que se uniera a sus padres. Hoy celebramos no solo la unión de dos personas, declaró la jueza, sino la oficialización de una familia que el amor ya había construido. Cristóbal sostuvo las manos de sus padres mientras intercambiaban votos. Sofía, comenzó Alejandro, su voz quebrándose. Pasé años construyendo un imperio sin darme cuenta de que mi verdadero tesoro estaba aquí. Me diste el regalo más grande que cualquiera podría recibir, nuestro hijo. Y ahora me estás dando una segunda oportunidad para hacerlo bien. Prometo pasar el resto de mi vida mereciendo este amor. Sofía se secó una lágrima antes de comenzar sus votos. Alejandro, dicen que no podemos reescribir el pasado, pero podemos elegir cómo continúa nuestra historia. Yo te elijo a ti, hoy y siempre, para escribir cada nuevo capítulo juntos. Cuando llegó el momento de los anillos, Cristóbal los presentó con una sonrisa radiante. «Algo nuevo», anunció, haciendo reír a todos de nuevo. Tras él, «Sí, quiero», la fiesta continuó durante la tarde en el jardín de la mansión Vargas. Don Santiago sorprendió a todos con un discurso emotivo. Cuando Elena Vargas vino a mí hace años, hablando de destinos entrelazados y segundas oportunidades, confieso que dudé. Pero ella tenía razón. Algunas historias necesitan tiempo para encontrar su verdadero final. Durante el primer baile de los novios, al son de la Vie en Rose, Cristóbal se unió a ellos en la pista de baile, convirtiendo el vals en un abrazo familiar. «Miren», gritó alguien, señalando al cielo. Un doble arco iris se había formado sobre el lago, como una bendición natural para la ocasión. Abuela Elena solía decir que los dobles arco iris son señal de promesas cumplidas, comentó Cristóbal, abrazando a sus padres. Más tarde, mientras el sol comenzaba a ponerse, Sofía encontró a Alejandro sentado en el viejo columpio del jardín, observando a Chris jugar con los otros niños. «Un euro por tus pensamientos», sonrió, tomando asiento a su lado. «Estaba pensando en lo graciosa que es la vida», respondió él, atrayéndola hacia sí. «A veces tienes que perderlo todo para encontrar lo que de verdad importa». «¿Y qué es lo que de verdad importa?», preguntó ella, aunque ya sabía la respuesta. «Esto», respondió simplemente, señalando a Chris, a ella, a su familia reunida. Siempre ha sido esto. La noche cayó sobre Valle Azul. Los farolillos del jardín crearon un escenario mágico. Chris se durmió en los brazos del abuelo Beltrán, exhausto, pero feliz. Sofía y Alejandro volvieron a bailar bajo las estrellas. Ahora, como marido y mujer, ella le susurró al oído. «Tengo algo que contarte». «¿Qué?», preguntó él, notando el brillo especial en sus ojos. «Parece que el deseo de Chris de tener un hermanito se va a cumplir antes de lo que pensábamos». Alejandro dejó de bailar. Sus ojos se abrieron de par en par. «¿Estás?». Sofía asintió, sonriendo a través de sus lágrimas de felicidad. Y allí, bajo el cielo estrellado de Valle Azul, con su hijo durmiendo plácidamente y su esposa gestando una nueva vida, Alejandro Vargas finalmente entendió el verdadero significado del éxito. No eran los rascacielos de Madrid ni las cuentas bancarias. Era el amor que construyó, ladrillo a ladrillo, la historia de su familia. Si tuvieras que elegir entre el éxito profesional de tus sueños en una gran ciudad o una vida aparentemente más sencilla con los que amas en tu pueblo natal, ¿qué camino elegirías y por qué? Tu participación es muy importante para el canal. Deja tu opinión sincera en los comentarios. Gracias por mirar. Si disfrutaste la historia, por favor, suscríbete a nuestro canal y deja un comentario abajo, haciéndonos saber lo que pensaste. Tu feedback y apoyo significan mucho para nosotros. Mantente atento para más historias emocionantes.